Gracias, estamos con los diputados Romina Dalpla y Nicolás del Caño. La pandemia está entrando ya en su fase más complicada, especialmente el epicentro en los barrios más carenciados, la Villa Azul, las prevenciones en la Villa Itatí en las últimas horas. Nicolás, bueno, ¿cuál es la posición que tienen ustedes con respecto a cómo se está encarando esta situación? Bueno, mira, nosotros venimos insistiendo ya desde hace tiempo, desde el Frente de Izquierda venimos insistiendo con la necesidad de tomar medidas de fondo para poder paliar la situación que está sufriendo a partir de esta pandemia las mayorías populares, profundizando lo que ya venía pasando antes, ¿no? Entonces lo que vemos, por ejemplo, lo que sucede en Villa Azul, inclusive bueno, en las villas de la Ciudad de Buenos Aires, acá hay un problema de que lo que se ha hecho en la Villa Azul es preocupante y muchos lo están señalando, inclusive organizaciones sociales, que es preocupante que se militaricen los barrios, ¿no? Cuando en realidad lo que están reclamando y lo que se necesita son testeos masivos, que muchos vecinos y organizaciones están denunciando que no hay testeos masivos, inclusive en Villa Azul. Lo que están necesitando es alimentos. Entonces nosotros, por ejemplo, hemos planteado para el debate acá en este Congreso un proyecto de impuesto a las grandes fortunas. El oficialismo amagó contratar uno, pero no se presentó siquiera. Con mi compañera Romina Dalpla presentamos un proyecto para recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Eso permitiría, entre otras cosas, multiplicar el presupuesto de salud, por ejemplo, para que haya testeos masivos, para todos los recursos necesarios y además un salario de cuarentena o IFE de 30.000 pesos para todas aquellas familias trabajadoras, para todos aquellos trabajadores que lo necesitan hoy, porque muchos ni siquiera cobraron los 10.000 pesos, hay distintas protestas inclusive, y otros no les alcanza, porque en 2 meses de aislamiento tenés 10.000 pesos si vos trabajabas en el día a día, en trabajos informales, etc. Muchos además fueron despedidos de los sectores informales sobre todo, y también han despedido a aquellos grandes empresarios como Techin, por ejemplo, a pesar del decreto presidencial, ¿no? Entonces, y hay protestas de trabajadores contra las rebajas salariales, contra los despidos, que están creciendo, digo, ¿no? Y en Córdoba particularmente quiero mencionarlo por este ajuste del intendente Yarlora y también del gobernador Schiaretti, que ajusta las jubilaciones por un lado en la votación en la legislatura, que rechazamos desde el Frente de Izquierda, y también en el Consejo Deliberante, donde rechazamos la rebaja de salarios de los municipales que ayer se movilizaron masivamente en la ciudad de Córdoba. Bueno, hoy hay protesta de la UTA en Rosario, hay protesta de trabajadores frente a esta situación, ¿no? Romina, la situación económica es inédita, tanto en la magnitud como en la respuesta que han ido dando no solamente el gobierno argentino, sino los gobiernos en general. En nuestro país falta todavía lo peor de la crisis, recién la cuesta, la montaña se está empezando a escalar. ¿Cómo ven ustedes la situación, lo que va a venir en este mes y medio, 2 meses que vienen? Se está renegociando, está terminando de renegociar la deuda, por otro lado. Sí, mira, por eso nosotros venimos mencionando desde el inicio de la pandemia, incluso antes de la cuarentena, la necesidad de medidas urgentes, que muchas de ellas no se han tomado. Esto que está pasando no solo en Villa Azul, sino en otras villas y asentamientos y barriadas, porque en todo el conurbano tememos que esté pasando exactamente lo mismo en cantidad de contagios, lo habíamos anticipado cuando denunciamos la idea de la cuarentena en tu barrio, que decíamos que era el armado de guetos. Bueno, dicho y hecho. Por eso ahora lo que hay que hacer frente a esta situación es los testeos masivos y no cercar a todo el mundo, sino garantizar las condiciones para que la gente en los barrios populares y en el resto de los barrios se pueda quedar en su casa, pero nadie se puede quedar en su casa si no tiene ingresos y si no tiene comida. Entonces esto es lo que está entrando completamente en crisis, por eso rechazamos la vía de la militarización o del cercado policial del barrio. ¿Cuál podría ser la solución para aplicar, por ejemplo, en la Villa Azul? Bueno, hay que testear a todos y por lo tanto poder facilitar el aislamiento y la atención sanitaria de aquellos que están contagiados y el resto proveer los elementos para que puedan tratar de mantener el aislamiento lo más posible, por ejemplo, el acceso al agua potable, por ejemplo, los kits y elementos de higiene que en muchas casas, por supuesto, no están, y en ese sentido, esto me parece que es lo para aplicar en todos lados. Y ahí tenemos un tema, vos decías el tema de la deuda, vos fíjate qué ligado que está este cuadro de crisis sanitaria con el tema del pago de la deuda, con el tema de la renegociación, porque desde
desde el inicio del año y aún durante la propia pandemia, se han venido pagando un montón de vencimientos y en este sentido nosotros somos partidarios de que hay que dejar de pagar esa deuda y no solo eso, sino que esos recursos más los provenientes del impuesto a las grandes fortunas, proyecto que hemos presentado junto con Nicolás, tiene que ser rápidamente tratado en este Congreso, ¿no? Porque vos mencionabas cómo se agudiza la situación económica y cada vez más, pero además acá hay un tema concreto. Hay que abrir los libros de todas las empresas. No se puede darle subsidios a empresas que pueden afrontar el salario del pago de los salarios a los trabajadores y seguir vaciando las arcas del ANSES. Hay que asistir a aquellos que no pueden. Antonio, Daniela, no sé si quieren hacer alguna pregunta a alguno de los dos. Sí, simplemente preguntarles, mencionaban el impuesto a las grandes fortunas, Del Caño hizo una referencia, bueno, y coincidimos absolutamente en la importancia, ¿no?, de que se avance en ese sentido. Pero el Poder Ejecutivo, más allá del proyecto que ustedes presentaron, está aparentemente avanzando. El proyecto de Carlos Heller, hubo una reunión incluso con Alberto Fernández, el presidente de la Nación, y se dijo que para fin de este mes se iba a presentar en el Congreso. ¿Ustedes estarían dispuestos, conociendo los detalles, por supuesto, entendemos que hay que discutir, pero sería la propuesta más cercana a lo que ustedes están planteando? Mira, Daniela, en realidad nosotros no conocemos el proyecto, conocemos algunos borradores que circularon, inclusive en los medios de comunicación, pero sería, mira, el gobierno pagó desde comienzos de este año, inclusive en medio de la pandemia, de deuda a los especuladores, esa deuda ilegítima que ni siquiera se investiga a pesar de que ya se está acordando pagar, se pagaron entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Todo lo que circuló como rumor del total del dinero que se recaudaría con ese proyecto al impuesto a las grandes fortunas serían menos de 3.800 millones de dólares. Nosotros lo que planteamos es un impuesto que podría recaudar entre 15.000 y 20.000 millones y justamente afectar a la ganancia de los bancos, afectar la ganancia de las grandes empresas, se la fugaron toda, recursos hay. Entonces digo, si no tocamos esos intereses, porque está bien, vos mencionabas algo que es verdad, ahora se anunció que podría ser a fines de mes que se tratara el proyecto, pero esto lo venimos escuchando ¿hace cuánto que venimos escuchando? Y siempre, o sea, las medidas que no hay que esperar, las medidas que no hay que esperar, por ejemplo, son para darle el subsidio a las grandes empresas y hasta pagarle el salario a los CEOs, mientras las empresas recuperadas, por ejemplo, son discriminadas totalmente, porque el ATP no lo reciben. Entonces, digo, acá está claro, tenemos que discutir medidas que apunten concretamente a beneficiar a las grandes mayorías. Entonces, si viene el proyecto, bueno, veremos, nuestro proyecto plantea una asignación específica. Entendemos que el del oficialismo podría tener alguna asignación específica, pero no lo conocemos. Nuestro proyecto dice salario de cuarentena, IFE de 30.000 pesos para todas las trabajadoras que se quedaron sin ingresos, plantea multiplicar el presupuesto de salud y construir vivienda. Tiene asignaciones específicas, no es para un presupuesto que después se hace lo que quiere, sino que tiene ese presupuesto asignado concretamente. Bueno, si viene ese proyecto, discutiremos, obviamente planteando nuestro proyecto, defenderemos y por supuesto, o sea, si hay una asignación específica a favorecer sectores populares, obviamente podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero todavía no lo conocemos. Nicolás, muchísimas gracias a Romina del Pla también. Y a Bernardo. Bueno, gracias a ustedes. Gracias.